Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo ya, a la cuenta oficial mía, del canal de YouTube, porque ahí les estará llegando las notificaciones de los diferentes episodios que estamos subiendo todas las semanas. A partir de ahora estamos subiendo 2 episodios a la semana y muy probablemente, conforme nos vayamos acercando al 1 de febrero del año entrante, vamos a ir aumentando la cantidad de episodios que subamos por semana. Así que, para que no se pierda ninguno y que le llegue la notificación, suscríbase al canal de YouTube. Este podcast es para buscar un voto informado, es para ayudar a un voto informado de la ciudadanía de cara a las elecciones que tenemos el 1 de febrero entrante. Y como ustedes saben, he estado entrevistando a personas que están vinculadas a los partidos políticos, personas que son precandidatos presidenciales, candidatos presidenciales, personas del Tribunal Supremo de Elecciones, analistas políticos, también personas vinculadas a encuestas. Hemos estado entrevistando a ministros sobre lo que son políticas de Estado que trascienden de una administración a otra. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, que es un ex candidato presidencial, es una persona que también se ha desempeñado como ministro de la presidencia, ha sido embajador alterno de Costa Rica ante Naciones Unidas, ha sido director de Reforma del Estado. Me refiero a mi buen amigo Rodolfo Pisa Rocafort. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Otto, y muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Rodolfo, a ver, empezando por el 92, que te nombraron, dejaste Naciones Unidas, regresaste a Costa Rica, te nombran director de Reforma del Estado. Desde esa época se viene hablando de Reforma del Estado. Además, en los 80 se habla de los programas de ajuste estructural, los PAES, y luego en el 92 empieza a hablarse de Reforma del Estado. Has formado parte de una comisión de notables también para sugerir reformas del Estado. ¿Cómo vamos en el tema de reforma del Estado? ¿Cuál es la agenda pendiente? ¿Qué es lo que se ha hecho desde el 92 cuando vos estuviste al frente de esa dirección? En el 92 sí se hizo mucho, digamos, 92, 94 muchísimo. Sí, de ahí salieron ley de concesión de obra pública, la ley de el apoyo a la ley de eliminación de control de precios, o sea, la ley de promoción de la competencia y protección del consumidor. Se pasó del SNE a la ARECEP. También, digamos, se avanzó mucho en lo que llamaban en ese entonces el PAE 3, que era básicamente el rompimiento de monopolios en esa época de seguros y obviamente un impulso al rompimiento de... había algo de desconcentración, más bien de descentralización hacia favor de las municipalidades. Algunas de esas cosas pasaron años después. Ahí estaba... por ejemplo, la propuesta de que hubieran elecciones separadas para todo eso salió de esos sí, 2 pero años. Leyes así, Ajá, concretas, sí. Esas 3 leyes, bueno, y las últimas ventas de Sempasa y Fertica. A mí me tocaba ir a la asamblea a defender esos proyectos. Digamos, fue... Movilidad laboral salió de ahí también, creo yo, ¿no? La movilidad laboral salió también de ahí. Sí. Era un proyecto puntual, muy específico, pero en todo caso, en ese momento era importante, porque recordemos que a principios de los 80, cerca del 20% de la planilla del país, de la planilla formal, estaba en el sector público. En el sector público. Ya en esos años se había bajado a 14%, ¿sí? De manera que ya es un monto razonable. Y se mantiene más o menos ahí, estamos como en 13%. Se mantiene ahí, se ha mantenido desde ese tiempo cercano ese monto. Algún momento subió 14,5%, otro momento ha bajado 13%, pero anda entre 13 y 14%. Okay. No, en ese momento sí un impulso muy grande a la reforma en ese campo. Eran más reformas estructurales. De ahí nació la reforma del sector salud, el paso del Ministerio de Salud, de los puestos de salud. De los EVAIS que manejaba el Ministerio de Salud a la caja. Sí, no eran EVAIS, eran puestos de salud. Okay. Se creó el concepto de EVAIS, es decir, ahí la reforma del sector salud salió y está firmada en el 93, donde se planteaban esos temas fundamentales. 94-98, gobierno de José María Figueres, se da un pacto entre José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, que en esa época tenía un liderazgo muy fuerte, había sido presidente en 90-94. Ese acuerdo entre Calderón y Figueres proponía algún tipo de reforma del Estado, de lo que puedas recordar. Sí, pero quedó, bueno,
tenía mucho que ver con el rompimiento del monopolio bancario, y eso también, digamos, eso ocurrió en el gobierno de José María. En cierta medida era imposible que la unidad pudiera lograr en esa época aprobar una ley de ese tipo, solo podía hacerlo Liberación, que lo había creado, y se rompió el monopolio bancario. Entonces había, claro que era un contexto internacional más favorable. Había caído la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín, el mundo más o menos había entendido que el comunismo no servía, que el socialismo empobrecía a las poblaciones, y entonces la gente, sin llegar a ser liberal, se empezó a dar más énfasis a, digamos, o a socialdemócratas, o a socialcristianos, o a liberales. En ese momento, ese periodo fue básicamente un periodo de expansión democrática en el mundo, incluso en la antigua Europa del Este. Ya luego, a principios de este milenio, o este siglo, antes de entrar ahí, 98-2002, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, fuiste presidente ejecutivo de la Caja. Ejecutivo de la Caja. De la Caja, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez hubo algunas, porque a mí me correspondió ser diputado, se aprobaron dos reformas, diría yo. Una, digamos, estructural, en el sentido de todo el sistema de pensiones, la ley de protección al trabajador, con todas las operadoras de pensiones y el ROB y toda esa cosa. Y ahí se reformó la más grande reforma, la ley constitutiva de la Caja. Pero también la creación de un segundo pilar de pensiones, un tercer pilar, pero básicamente una combinación que el único país que la tenía en esa época, o muy pocos países tenían esa combinación mixta, que era la de Suecia. Suecia tenía esa combinación, porque estaba el modelo chileno, que era totalmente cuentas de capitalización individual, y aunque quedaba un fondo ahí histórico, y en este caso se apostó por una fórmula de mantener IBM tal cual, y agregarle un fondo de capitalización individual. Por supuesto que ese fondo tiene algún sentido importante, básicamente cuando tenga 35, 40 años de cotización. Así es. Entonces va a ser muy importante para efectos de la sostenibilidad de las pensiones. Eso, por supuesto, requiere también hacer otros ajustes, porque hay una caída de la natalidad muy grande. Y hay un cambio muy grande en lo que llaman el perfil demográfico, es decir, todavía nosotros tenemos una población, digamos, en edad de trabajar, y todavía no hay mucha gente pensionándose, pero a partir del 2030, 2035, será exponencial el crecimiento de la gente que se pensiona, y mucho menos gente entrando al mercado de trabajo. Sí, que ese es un gran reto que tenemos por delante como sociedad, de ver cómo lo vamos a acometer. En ese periodo, 98-2002, también hubo un esfuerzo de concertación nacional, un esfuerzo de buscar con diferentes actores sociales que se pusieran de acuerdo, nos pusiéramos todos de acuerdo en relación con algunas reformas estructurales. También hubo un intento, se presentó un proyecto de ley, se aprobó en la Asamblea Legislativa en primer debate, de apertura del monopolio de telecomunicaciones y el monopolio en la electricidad, que aquel proyecto de ley que le denominaron Combo de Liz y que generó luego grandes manifestaciones en el año 2000, y que fue una especie de parteaguas en la política costarricense, porque ese movimiento anti-combo que finalmente presiona al gobierno para que no se apruebe, en segundo debate, pero va a la Sala Constitucional encuentra algunos errores de procedimiento, entierra el proyecto, don Miguel Ángel Rodríguez decide no seguir adelante con eso, pero se da una discusión inicial sobre la conveniencia de que haya una reforma estructural en telecomunicaciones y una reforma estructural también, una apertura en el tema eléctrico, a nivel de reformas de Estado. Y luego vino 2002-2006, gobierno de Abel Pacheco, y como que ahí, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez empezó la negociación del TLC con los Estados Unidos, creo yo, ¿verdad? Sí, pero básicamente fructifica o termina esa negociación en el gobierno de Abel Pacheco, donde también parte de las negociaciones fue abrir el monopolio de telecomunicaciones y abrir de telefonía celular y abrir el monopolio de seguros, que tal vez son de las reformas estructurales más relevantes que tenemos de hoy hacia atrás. Bueno, también en la época de reforma del Estado hubo un cambio que tiene sus aprendizajes. Es el tema de la unificación del Ministerio de Seguridad y Ministerio de Gobernación. Antes había la Guardia Rural,
y la Guardia Civil, eso tenía un costo, y tenían dos mandos totalmente diferentes, tenía unas ventajas, ¿verdad? Pero obviamente desde el punto de vista financiero era más ventajoso tener todo un sistema unido. Eso también se dio en la época del 92, 94. O en la época en que estuviste en la aunque dirección. eso obviamente estaba liderado por el Ministerio de Seguridad, el Ministro de Seguridad, y ahí esa unión de gobernación y seguridad hace que haya un cambio, digamos, en esa dirección. Obviamente que eso requería otros cambios. No, en el 98, 2002, básicamente después del combo, del llamado combo ICE o la ley de apertura, el tema se parquea, básicamente sus temas se parquean. Miguel Ángel propone una reforma del sistema político, es decir, de pasar a un sistema más parlamentario. No fructifica, es decir, la Asamblea Legislativa siguiente le dan entierro, ni siquiera con mucha discusión. Había como la idea de que todavía había la idea de que era cuestión de que llegara alguien bueno y que supiera hacerlo, y eso tiene una importancia, porque en algún momento conversando con doña Laura de ese tema. Doña Laura, Laura Chinchilla, Laura Fernández. Laura Chinchilla, que fue presidente, ¿sí? Ella me dijo, no, eso no se necesita un buen gobierno también. Don Oscar tenía esa tesis. Le digo, es que usted no sabe que ha cambiado las circunstancias. Sí. Años después, cuando ella era presidenta, me dice, yo era de oposición, entonces me dice, yo quiero que te metas en una junta de notables, una llamada junta de notables de reforma del sistema político, pues ya lo llamó de reforma del Estado, y me volvió a plantear el tema. Básicamente en esa comisión se volvió a reiterar el tema de pasar a un sistema más parlamentario. Habían muchas reformas en la administración pública que serían muy buenas, o en desregulación que serían muy buenas, esas se han pasado por alto. Se quedó concentrado en un tema ahí de si aumentaban el número de diputados o no, pero en realidad eso era uno de los 96 propuestas. Por supuesto que... De las 96 propuestas que salieron de esa comisión de notables en el periodo de Laura Chinchilla. Había mucho de la administración pública, había algunas de Poder Judicial, habían otras que valen la pena discutir. Creo que la única que se aprobó fue lo de que las expropiaciones se pagara, se depositara judicialmente y se tomara posesión. Y después se discutiera el monto definitivo. Sí. El monto definitivo. Sí. Eso ha tenido sus dificultades porque las cosas no son tan fáciles de arreglar como con un solo artículo como se creyó. Requiere algunos otros detalles. Pero en cualquier caso, ya en el 2008, 2009, al final, la apertura de las telecomunicaciones se da con ocasión del Tratado de Libre Comercio. Sí, telecomunicaciones y seguros, ahí se crea la Superintendencia de Seguros, la SUGESE. Tal vez yo diría que... Sutel. Sutel también, sí, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, esas... Pero eso fue al final del periodo de Oscar Arias. En el de Laura Chinchilla viene la comisión esta notable, saca esas 96 recomendaciones de reforma política, reforma del Estado, de administración. De administración. ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque uno escucha reiteradamente que es necesario reformar el Estado, y ese tal vez ahí es donde quisiera concentrar esta parte final de la entrevista. Falta reformar el Estado, porque las reglas con las que funcionaba, que eran buenas, digamos, estaban muy pensadas en un sistema más bipartidista, o sea, habían dos partidos grandes. Esas son las reglas que tenemos hoy. Sí, son las mismas reglas y probablemente esas tendrían que ajustarse. Yo preferiría un paso más a un modelo más semiparlamentario. ¿Qué características tendría ese modelo semiparlamentario? Bueno, se elige un presidente, el presidente puede elegir a un primer ministro, si quieren seguirlo llamando ministro a la presidencia, no importa, y entre ellos dos tienen que elegir los ministros, pero entonces el primer ministro lo propone el presidente, pero lo tiene que aprobar el Parlamento, entonces obliga a que la Asamblea tenga que, o sea, obliga a una concertación necesaria para la supervivencia. Solo que para que eso... Por mitad más uno los votos que tenga la Asamblea, así es. dependiendo del tamaño que tenga. Y con un plazo... X con un plazo X para resolver y sin perjuicio de la censura. Si hay censura del primer ministro, o si no se vota, ese primer ministro 3 veces, por ejemplo, debería haber elecciones anticipadas, porque si no... Hay países como que probaron ese modelo, digamos, Perú y Argentina, como jefe de gabinete, pero eso no funciona si los diputados no saben que no ponerse de acuerdo
significa que hay que ir a elecciones anticipadas, significa que el mandato de ellos termina y tienen que volver a elecciones. Y que se juegan su puesto. Así es. Porque la regla, esos sistemas funcionan en la medida en que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo entiendan que tienen que aprender a llegar a acuerdos. Sí. Y terminan llegando a acuerdos. Y los partidos que generalmente se desmembran, sobre todo en los sistemas presidencialistas, una vez que entran a la Asamblea, entran 6 y terminan 20 fracciones, eso hace mucho más difícil el proceso. Los partidos, la supervivencia de esos mismos diputados depende de eso, de que se mantenga una estabilidad también en las fracciones y acuerdos transparentes, no acuerdos por debajo de la mesa, acuerdos en el Parlamento. Y además, si hay una crisis política, se cambia el primer ministro y el primer ministro puede volver, o ese ministro de Presidencia puede tratar de encontrar un acuerdo con otras fracciones, con varias fracciones, para formar un gobierno estable que permita pasar las 3 o 4 leyes que se necesitan en un momento determinado. Y esto también con periodicidad de elecciones nacionales, cada 4 años, 5 o 6 años, o como cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años, en todos los sistemas. Pero ese primer ministro podría, si ha hecho una buena labor, si él puede seguir. Efectivamente podría seguir, como ha sucedido un poco, bueno, en Alemania con Angela Merkel, aunque es un régimen más parlamentario, la hemos visto durante varios periodos al frente como canciller. No hay ninguno igual, porque este sería un poquito menos que el francés, pero eso permite, aunque parezca extraño, de que se encuentren acuerdos. El presidente francés, digamos, pierde la asamblea y entonces se obliga a estar encontrando acuerdos para poder avanzar sus propuestas. Aunque parezca extraño, eso, aunque los gobiernos puedan estar cayendo, hace más estable y le permite a los sistemas pasar las reformas que son complejas de pasar, porque hay que llegar a acuerdos y para sostenerse un gobierno y sostener una asamblea legislativa. Pero en cualquier caso, eso es una propuesta, sigo creyendo que esa es una vía necesaria, no es la panacea, no es la pomada canaria, sirve para resolver problemas de distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es verdad que por un tiempo el Poder Ejecutivo puede sobrevivir sin muchos acuerdos, puede administrar. En eso, digamos, tanto este gobierno como el de don Abel, básicamente vivieron sin Asamblea Legislativa. Sin recurrir a la Asamblea Legislativa pero para la aprobación de reformas relevantes. Pero las reformas que son necesarias en muchos campos sí requieren pasar por la Asamblea. Entonces ahí es donde está el quito. 4 años puede aguantar un país siguiendo las mismas reglas, pero hay un momento en que no. Por ejemplo, para enfrentar la seguridad ciudadana, el tema de la inseguridad ciudadana, sí se requieren, obviamente, acción del Poder Ejecutivo y una acción mucho más estructurada y más pensada. Y eso requiere, pero ya tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Ya las tiene actualmente, pero digamos que es verdad que algunas reformas legislativas, no esas que resuelven todo en un solo golpe, pero sí algunas reformas ayudarían, pero también ayudaría que el Poder Ejecutivo tuviera, digamos, pusiera más el tema de la seguridad ciudadana al frente de sus prioridades, lo cual no ha ocurrido. Sí, la verdad es que la mayor subida de la inseguridad ciudadana en Costa Rica se ha dado en los últimos años, en los últimos 3 años particularmente. Y bueno, hay unas cosas que uno nota, por ejemplo, si uno ve si es prioridad o no, bueno, construir cárceles, que es un detalle del Poder Ejecutivo. Si no hay construcción de cárceles, entonces los jueces, si las cárceles están abarrotadas, los jueces tienden a oír el discurso de algunos defensores que le dicen, mire, ¿cómo van a condenar si ya las cárceles están llenas? Sí. Entonces, esa parte, por ejemplo, típica del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, tiene que estar. Sí. Hay que tener y cárceles decentes y con derechos humanos. No se trata de las cárceles de El Salvador. No entro a discutir el tema de El Salvador. Pero en todo caso, cárceles donde haya condiciones mínimas, pero que se podrían construir muy rápidamente. Y eso garantizaría que ante los tribunales, entonces el Poder Ejecutivo podría decir, sí, yo estoy comprometido con el tema de la seguridad ciudadana. Sí, en el tema de reforma del Estado,
y puntualmente en el tema del Poder Judicial que mencionás, se ha planteado por allá, por parte de algunas personas, no sé si en la Comisión de Notables en la que vos estuviste salió esa propuesta, de sacar del Poder Judicial al Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, inclusive hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas sobre eso? Yo en general no soy muy amigo de eso, porque la experiencia en América Latina de ese tipo de procesos ha sido negativa. Ha sido negativa y yo creo que uno debe fijarse más bien en qué es la experiencia generalizada. Es decir, la nuestra está bien, esa independencia está bien, porque además quedaría también la idea de que es persecución política y que no hay... Eso yo no creo que sea lo esencial. Yo creo que algunas cosas, reformas puntuales sí, pero en lugar de estar con tanta propuesta, yo me concentraría en algunas muy puntuales de orden legislativo. Por ejemplo, la reincidencia... hay que convencer a la sala de ese tema. Por ejemplo, que para las medidas cautelares, o sea, para la prisión preventiva, la reincidencia cuenta. O sea, si yo soy un delincuente habitual, no debería tener libertad. El privilegio de la libertad condicional. Para efectos de juicio de fondo, hay que probar que realmente ocurrió, no ocurrió independientemente de sus antecedentes. Sí. Pero para efectos de prisión preventiva, eso ayudaría mucho. Pero claro, para eso también hay que tener más cárceles, cárceles decentes, cárceles que respeten los derechos que establece la humanidad sobre esos temas de detenidos, pero que no son tampoco nada del otro mundo, no son, digamos, lo que llaman los carajillos rocket science, no es ciencia aeroespacial. En realidad sí, se necesita eso, hay que hacer... formas, y ahí yo creo que un convencimiento de que hubiera una ley específica sobre eso, por ejemplo, para poner un ejemplo muy puntual, ahí el Poder Judicial de la Sala puede entender eso, y yo creo que seguramente lo entendería si ve que hay un esfuerzo, por ejemplo, con el tema de mejorar los centros de detención. En cuanto a plazas, no se vale tener... hacinadas 3 veces el tamaño de una cárcel, porque eso genera en los jueces la idea, y en la sociedad, de que hay que ser más leves. Hay una cosa que en economía le llaman la curva de Laffer para efectos de impuestos, pero eso aplica también a muchos campos, lo que llaman la curva de efectividad legal. Si las sanciones son muy graves, sus efectos prácticos son prácticamente nulos. Si las sanciones son muy leves, también. Entonces hay que tener un equilibrio. Si es un poco una de las razones por las que la pena de muerte no funciona en países democráticos. Porque los jueces, frente a la duda, tenderán a absolver. En cambio, si hay pena de muerte, si la pena es más leve, bueno, tiene una duda, no una duda razonable, sino una duda pequeña, pueden, digamos, condenar y decir, bueno, eso se revisará. Pero el tema es que cuando la sanción es muy grave, lejos de resolver el problema, lo agrava. Si la sanción es muy pequeña, también, porque no intimida. Hay un equilibrio entre eso. Eso se llama curva de efectividad legal. Eso pasa en lo laboral, eso pasa en lo penal. A eso yo en algunos alumnos míos les decía, ese es el efecto de O.J. Simpson, la curva de O.J. Simpson. Porque O.J. Simpson, que era un caso famoso ahí en California, de que lo acusaban de matar a su esposa, paradójicamente lo absuelven en lo penal y lo condenan en lo civil. O sea, los jueces civiles consideran que él mató a su esposa y los jueces penales consideran que no. ¿Por qué? Porque la sanción en lo penal es tan grave que puede ser que una pequeña duda absuelva. En cambio, en lo civil, no, pagué indemnización a la familia. Me explico. Entonces eso tiene sus equilibrios y sí hay que saber. Yo he dicho en algunas ocasiones, sin perjuicio de la reforma del Estado, que gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Es decir, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer con las regulaciones vigentes. Uno, digamos, hace, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Masuchita decía que un buen gerente es aquel que hace cosas extraordinarias con gente común y corriente, con gente ordinaria. Bueno, un buen gobierno hace cosas excepcionales, mente buenas, con las reglas vigentes. Mejor si puede hacer reformas que le garanticen eso. Dentro de esas reformas, Rodolfo, esta administración planteó al inicio, creo que sí, casi que al inicio de su administración, el 2022, dice, el Estado es muy grande, hay mucha desconcentración, hay desconcentraciones máximas, órganos de desconcentración máxima, que le están complicando
la gestión de gobierno a los jerarcas que tienen el liderazgo sectorial. Entonces decir, bueno, hay que eliminar esas juntas directivas, acercarle esas entidades a los ministros rectores, de tal manera que puedan utilizarse como brazos ejecutores esos órganos de desconcentración máxima. Se planteó reforma tanto en el MOPT como en Cultura, como en Agricultura y Ganadería y el MINAE. Ninguno de esos proyectos avanzó. ¿Qué opinas sobre ese tema? Reformas integrales. Hay, en la Junta de Notables, por cierto, hubo 3 propuestas sobre eso. Yo básicamente las redactaba en la administración pública, en las que tenía que ver con administración. Sí. Mire, mientras se logra eso, hay 3 cosas que se pueden hacer. Uno, desarrollar un poco el concepto de la Ley General de Administración Pública con un artículo extra o con una explicación extra sobre el tema de los ministros rectores. Segundo, el presupuesto de las entidades desconcentradas pertenece al ente al que pertenece. Es decir, si es una entidad desconcentrada, pertenece a un ministerio, tiene que ir al ministerio. Es decir, es presupuesto del ministerio. Puede seguir existiendo, porque no se vale tener entidades ricas en órganos ricos en entidades pobres. Es decir, no se trata de eso, no se trata de tener algunas oficinas desconcentradas que les fluye el dinero y otras que no tienen ni con qué pagar renta. Ahí habían 3 reformas concretas. A la ley de administración pública. Una, la ley general, porque había ahí en la ley hay 2 reglas ahí que pueden parecer contradictorias, que no lo son en sentido estricto, pero la realidad es que terminaron siendo contradictorias. Uno es la potestad de dar directrices, que le permite al ministro rector dar directrices a sus entes desconcentrados, a sus órganos desconcentrados, pero por otro lado hay otra norma que dice que en la desconcentración máxima no se puede dar órdenes ni nada. Entonces ahí quedó el debate, qué es directriz, qué es orden. Eso se tiene que dilucidar y aclarar. Eso se puede aclarar. Sí. Yo creo mucho en hacer las cosas. Digamos, los americanos tienen una expresión que se llama la política del KISS, keep it simple, stupid. Básicamente, manténgalo simple. Claro que tiene un doble sentido. Manténgalo simple. Yo no le agrego la palabra estúpido. Pero digamos que es a veces mantener las cosas sencillas. Si usted quiere resolver el problema de verdad, hay que ir a tocar, digamos, donde está el divieso. No tiene que amputar la pierna. Puede ir a tocar eso que está donde le está afectando a la persona. Si tiene un dolor de ciática en la pierna, sí, podría quitárselo cortándole la pierna izquierda, pero hay una fórmula más sencilla que es operándolo, si es que se necesita operar en la columna atrás donde está en las lumbares. Bueno, digamos que yo soy más amigo de eso. Repito, salvo que el país esté en una crisis, digamos, como la que tenía Venezuela o antes Perú, o países ahora como Venezuela, que tendrían que entrar con políticas mucho más radicales. Las políticas radicales son necesarias en contextos muy dramáticos, digamos, inflaciones de más de 25%, una subida de la pobreza al 50%, digamos, como la que enfrentaba Argentina, y muchos años de no hacer cosas. En ese caso son necesarias políticas más radicales, o como la que tuvieron que hacer, digamos, Konrad Adenauer y Friedrich Ebert después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda para Guerra reconstruir Mundial, Alemania, que su primera gran reforma fue quitar control de precios. Así es. Y se acabó la inflación en un año, 2 años. Al principio sube. Bueno, esas reformas así, tocando un tornillo, sin tener que trastocar todos los demás tornillos del sistema, después se pueden ir ajustando los demás. Eso es necesario. Ahora, en el caso costarricense, creo más en las reformas que permitan resolver problemas. Esas no son tan atractivas políticamente, porque las atractivas políticamente son un discurso que le eche la culpa a los demás. El discurso de los culpables siempre ha sido atractivo, echarle la culpa a los gobiernos anteriores, al bipartidismo, a los mismos de siempre, a la casta. Digamos, en España la casta la tenía la izquierda, era lo que acusaba a la casta y en Argentina es el otro lado. Pero digamos, es el mismo concepto, a Wall Street como Bernie Sanders, o a los inmigrantes. Bueno, en el manual del perfecto idiota latinoamericano, Carlos Alberto Montaner, que de Dios goce, Plinio Apuleyo y creo que Álvaro Vargas Llosa, también señalaban a una gran cantidad de responsables de la pobreza de América Latina. Entonces, digamos, siempre echándole la culpa a otros. Echarle la culpa a otros
es atractivo políticamente, pero no resuelve el problema. Es decir, yo sé que eso, en general los estudios sobre populismo indican que entre los 6 años y los 10 años, esos discursos tienen mucho éxito. Y son populares los gobernantes que dicen la culpa es del Poder Judicial, la culpa es del Poder Ejecutivo, la culpa es de los gringos, de los gringos, sí. o digamos, si quiere verlo así, de los comunistas, sí, de los imperialistas, cualquier excusa para no asumir responsabilidad, o de los gobiernos anteriores. Sí. Andrés Manuel López Obrador en México logró mantener, subía la criminalidad, pero podía seguir diciendo que era culpa de un presidente que había estado 12 años antes o 10 años antes, que era Calderón. Bueno, sí, pero usted está en el gobierno hace 5 años. Todavía al puro principio podía vender ese discurso. Pero eso vende, y eso vende políticamente hablando. Y hay que, digamos, entender eso. Eso no resuelve problemas. Pero permite tener algún éxito. Yo sigo creyendo que las reglas de la democracia son mucho más exitosas. De los 25 países que más han crecido económicamente en los últimos 50 años, solo 2 no son democracias. Hubo 2 más, digamos, que podría uno decir que no eran democráticas la primera etapa, pero son democráticas hace 30 años, o 25 y 30 años, digamos Corea del Sur y Taiwán. Pero digamos, la realidad, y de los 100 países que menos han crecido económicamente, ninguno es democracia. Bueno, hay uno que sí, que no es democracia, pero en los 50 ninguno. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿a qué le apuesto? ¿A lo que ha tenido éxito o a lo que no ha tenido éxito? Hay gobiernos que uno puede decir, bueno, sí, digamos en el caso de El Salvador, Bukele puede decir, sí, bajó la criminalidad, es un punto. En lo demás, en lo económico, no es una buena política, es el país que menos crece económicamente en América, en América Central, sin ninguna duda, y con una deuda pública muy grande. De manera que no es, si quiere copiar algún modelo, bueno, yo no creo que sea copiable porque es unas condiciones muy distintas, pero en cualquier caso, puede decir, sí, tiene éxito en ese campo. En el campo del equilibrio fiscal hay países que tienen éxito, Costa Rica lo tiene, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y también que este gobierno ha mantenido, digamos, ahí ha sido respetuoso del equilibrio, como lo fue el gobierno anterior, quiero decir, no es que, y son de antípodas políticas, pero digamos que es un requisito para mí, tener equilibrio fiscal es un requisito, no es una virtud, debería ser como estandarizado. Pero, digamos, todos los gobernantes deberían ser cuidadosos porque el de tener ese equilibrio fiscal. Los que tenemos un poco más de años, como vivimos esos desequilibrios después de la crisis de los 80, somos muy precavidos frente a eso. Es decir, no le creemos mucho es decir, sabemos que descuidar las finanzas públicas es un grave daño para la sociedad. En general, digamos, pero digamos, Costa Rica tiene mucho potencial. Podría ya perfectamente estar a la altura de lo que fue Irlanda, cómo llegó a crecer Irlanda, para no poner ejemplos solo de Asia. Sí. Y un ejemplo de un país pequeño comparable con Costa Rica, como podría ser Irlanda. Estonia, o algunos Estonia, países todavía más pequeño. Todavía más pequeño y además con situaciones económicas mucho más dramáticas. Nueva Zelanda también. Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda había sido muy rico. Sí. De hecho, el Economist una vez hizo un estudio de cuál era el nivel de vida en el año 1900. Cuando cambió el 2000, en el 1900 el país que tenía mejor nivel de vida del mundo era Nueva Zelanda y después Inglaterra y después Estados Unidos. De manera que Nueva Zelanda tenía una historia muy larga de haber sido muy exitoso. De pronto se habían metido en políticas socializantes y estatistas y habían ido hundiendo al país y después lo recuperaron después de unas reformas. Hay países que eran muy pobres, Irlanda era mucho más pobre que Inglaterra, y más pobre que incluso que España, y hoy es uno de los países no muy pequeños, de los grandes, de mediano para arriba, el más exitoso, y fue básicamente con reformas de mercado. Rodolfo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Te voy a invitar a una vez que ya estén los planes de gobierno de todos los candidatos a la presidencia, te voy a pedir que lo revisemos, vos y yo, veamos el componente de reforma del Estado y hagamos un conversatorio, vos y yo, analizando la propuesta de todos los partidos sobre reforma del Estado.
A ver qué tan ambiciosa es. Muchas cosas se pueden hacer sin necesidad de hacer propuestas tan ambiciosas. Y entonces, para que hagamos un análisis de lo que están planteando a nivel de reforma del Estado, no sé si me aceptó la invitación. No, con mucho gusto, aunque la mayoría de los programas del Estado lo mismo sirven para un cocido que para un fregado. Es decir, meten que van a resolver, que van a luchar contra la pobreza. Pero a nivel de diseño institucional. Pero a nivel de diseño institucional no entran en el detalle. Sí, pero vamos a ver, revisemos a ver si lo hacen. La realidad es que en general no lo hacen por una razón muy práctica, porque saben que los programas de gobierno solo los leen tal vez vos y yo, tal vez vos y yo, que somos analistas ahora. O analistas, eso es el 0.0001. Y la gente, aunque dice que vota por los programas de gobierno, la verdad no se lee el programa de gobierno. Incluso los que hacen el programa de gobierno, los de cultura, sí se leen lo que dice cultura, pero no sobre lo que dice sobre economía. Entonces, ahí hay que hacer distinción entre lo que realmente proponen y su historial. Ahí a mí me parece más importante el historial, los compromisos, lo que han escrito, si escriben. Ahora la gente prefiere que no venga nadie que haya escrito para que no se comprometa en nada. Pero en realidad yo prefiero eso que leer, digamos, los programas yo los leo. Y yo encuentro que el 80% todos están de acuerdo en algo. Yo me ponía a leer los otros. Hay un 20% en que hay pequeñas diferencias, pero en general nunca aparecen abiertamente. Siempre son que uno, en una segunda lectura, uno dice, no, los que proponen esto se parece más a lo que propuso en este país tal cosa. Pero en general, yo con mucho gusto. A mí me gustaría, pero a mí me gustaría concretas. Sí, que de alguna manera toquen en este tema de reforma del Estado, porque, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es la posición de los diferentes candidatos sobre la apertura del mercado eléctrico, por ejemplo, que necesariamente requiere una reforma de todo el sector eléctrico, si es que alguien dice, tenemos que caminar en esa dirección. O el tema de salud, vamos hacia la tercerización, vamos a tercerizar el 100% de los CEBAES o clínicas o hospitales, o el tema en educación, vamos hacia un sistema más descentralizado, desconcentración de la gestión de los servicios educativos. Es ese tipo de reformas del Estado, o vamos a proponer aumentar la cantidad de diputados, vamos hacia un régimen semiparlamentario. Un poquito retar a los candidatos a ver si alguno tiene propuestas sobre esos temas. Con mucho gusto, pero en general yo no soy tan optimista sobre eso. Voy a decir, la mayoría no dicen lo que van a hacer. Dale, un mensaje final. Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicidades por el programa. El país tiene muchas condiciones para ser un mejor país. Y nosotros deberíamos trabajar por ellas, más allá de los partidos políticos. Yo estoy ahora muy al margen de la vida política, siempre estoy comprometido con pero no estoy tan activo como era en el pasado, ni lejanamente. Entonces puedo verlo con alguna distancia, sí, y la esperanza de que los costarricenses escojan a alguien que nos permita mejorar más allá del discurso. Podcast con Otto Guevara.